Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que se lancen a su programa Miscelánea Histórica. Los saludan como siempre Alberto Flores, allá en Sonido. Hoy le tocó también ser nuestro camarógrafo, el profesor Jaime García. Buenas tardes, profe. Su servidor Omar Ali Salazar Blas. Y esta vez pues tenemos nada más y nada menos que a nuestro camarógrafo de Miscelánea Histórica. Lo vamos a entrevistar. Es una entrevista que teníamos pendiente, ¿verdad, Rafa? ¿Cómo estamos el día de hoy? Hola, Omar, pues Misa. Bien contentos, nerviosos. Hola. Ya estaba pendiente aquí la entrevista y pues que sirva, ¿no? También esta entrevista para que conozcan a nuestro editor del programa, Jesús Misael, ¿no? A ver, adelante. Hola, es un gusto ahora estar de este lado y vamos a ver qué sale, ¿no? Vamos. Pues, profe, estamos aquí para los seguidores del programa, transmitiendo desde el municipio, la cabecera de Tlaltizapán de Zapata, y pues nada más y nada menos que en el cuartel general de Zapata. Del general. Sí. Pues creo que es significativo, ¿no? Bastante significativo porque acaba de pasar una fecha que hay que recordar en Tlaltizapán, 13 de agosto, de la matanza que los carrancistas hicieron en este lugar. Y por otro lado, el trabajo que han realizado ellos sobre la bola doble, que es un tema que ellos hicieron en un video y que nos permite tener una rememoranza del lugar. Y aparte, pues estar en el cuartel de General Zapata, pues es también una cuestión que nos eleva el ánimo, ya que pues es muy significativo para todos los morelenses el personaje y el lugar. Y bueno, también, profe, un poco recordando, creo que en una plática que tuvimos hace casi un año, un poco más de un año, justamente en Tlaltizapán nació la idea de Miscelánea Histórica. Y bueno, yo creo que no sería lo mismo sin el esfuerzo de estos dos jóvenes, Rafa y obviamente Misa, que han ayudado mucho detrás de cámaras a que esto funcione. Más bien han hecho la mayor parte del trabajo más pesado, porque una cosa es lo que hacemos nosotros de la entrevista y la otra parte de la edición del audio y del video, que es un trabajo sumamente difícil, ¿no? Entonces, realmente agradecerles a los dos el éxito que ha tenido el programa, sobre todo con el trabajo que han realizado. Y bueno, pues sobre lo mismo que habla el profesor Jaime, pues conocerlos también, Rafa, Misa. ¿Quiénes somos? ¿Cómo es que estamos dedicados mucho de nuestro tiempo al aspecto de la difusión y particularmente a la creación de cuestiones audiovisuales? Sí, bueno, pues ya lo dijeron, ¿no? Y se me pasó hace rato, pues bienvenidos todos aquí a su casa, Tlaltizapán, y al cuartel, ¿no? Un lugar bien emblemático para la historia, no solo del municipio, ¿verdad? Y creo que es eso lo que nos ha dado, que el municipio de Tlaltizapán tiene bastante historia y de alguna manera en mi familia siempre se ha estado la historia bien presente en nuestras pláticas, en la cena familiar, en la comida familiar, siempre. Y pues eso hay que decirlo, somos orgullosamente de aquí de Tlaltizapán, ambos, y pues yo soy licenciado en Historia, ¿no? También egresado en la Facultad de Humanidades. Aquí mi hermano Misa, pues, ¿quieres presentarte? Ok, bueno, pues yo soy ingeniero bioquímico, egresado del Tecnológico de Zacatepec. Pues ya aquí por la influencia de mi hermano es que yo también me vengo acercando a esto, ¿no? Pues soy el más pequeño y pues me toca seguir a alguien, ¿no? O voy siguiendo, ¿no? Siempre a alguien. Y en esta ocasión, pues mi hermano me ha jalado a estas aventuras de historia, ¿no? Y de trabajo también. Sí, hay que decir, bueno, que entonces nosotros comenzamos con nuestro trabajo de divulgación, un interés, una semillita ahí, una inquietud que a mí me dio desde que estaba como estudiante en la facultad, de ver las conferencias, ¿no? que se hablaban en algún momento, particularmente cuando llegaban los meses de noviembre, ¿no? Que las conferencias sobre la Revolución Mexicana, sobre la Revolución aquí en Morelos, y que siempre se quedaban solamente, ya sea en la universidad, en los museos de la ciudad de Cuernavaca y todo como muy centralizado. Yo al menos esa era mi perspectiva y creo que no ha cambiado mucho. Y de ahí me dio mucha curiosidad, mucho interés de que esa información, todo ese conocimiento, pues se conocieran también en las comunidades. Pero en este caso, pues Tlaltizapán, ¿no? Que es donde más nos ha importado. Y en el 2017
no, hay una convocatoria en PACMIC que es para sacar unos trabajos y ahí una de las cosas que nos pedían es que tuviéramos un grupo. Entonces ahí fue como surgió la idea de Grupo Itzimati en 2017. Que bueno, para llegar a la creación de un grupo, Rafa, creo que todos tenemos una historia, no solo profesional, sino también de vida, que nos impulsa a este tipo de actividades, ¿no? Y por lo que sabemos, de familia les viene el gusto por las cuestiones audiovisuales. ¿Nos podrían platicar un poco acerca de ese negocio familiar que también seguramente les ha formado pues muchas de las cosas técnicas, aspectos de vida que finalmente requiere una profesión, ¿no? Sí, claro. Misa, si gustas. Sí, bueno, pues nosotros de oficio familiar o bueno, el trabajo familiar somos fotógrafos y bueno, pues gracias a mi papá ya lleva más de 40 años en el oficio de la fotografía y pues a partir de ahí es que nosotros ya tenemos un conocimiento pero muy mínimo todavía en cuestión de lo que hacemos, ¿no? De los documentales y demás. Pero esa parte fue la que influyó y pues es la primera piedrita, ¿no? Nuestro trabajo de fotografía y especialmente pues cada quien tiene una especialidad, ¿no? Mi hermano en video y yo en la edición del video exactamente, principal. Sí, Ajá. y hay que decirlo, ¿no? También a mí me costó mucho tiempo darme cuenta de esto, ¿no? O sea, como ya 40 años, imagínate mi papá ya en estos de la fotografía y video, crecer en eso, y yo no me daba cuenta lo que podía haber hecho esa combinación entre historia y fotografía, ¿no? Fue gracias a un regaño, ¿verdad? Es que el doctor Jaime no se enoja, ¿no? Nos regañó en un momento queriendo hacer la tesis que hay una palabra, no sé si usted lo recuerde, pero me dijo que yo no entendía muy bien una fuente ahí de historia económica, ¿me acuerdo? Y me decía, bueno, es que entonces no entendiste, dice, tú debes de saber cómo hacer las cosas con las herramientas que tienes y con lo que sabes. Y me quedó siempre presente, lejos de molestarme, de verdad que no, nunca lo sentí así, o al menos nunca sentí realmente como una ofensa o algo, ¿no? Pero siempre me quedó presente en muchos aspectos, ¿no? Y entonces cuando aparece esta convocatoria yo dije, ¿qué podemos hacer, no? Siempre me daba la duda, ¿no? Y dije, bueno, pues sé historia, bueno, tengo esa carrera y además sé de video, pues hagamos un documental. Y así fue como sale esto. Igual hay que decirlo un poquito antes, en un diplomado que se dio, que fue como gracias a ese diplomado me pude titular, pero hubo ahí una materia, un módulo que se llamaba Historia Económica con el doctor Luis Anaya y nos dejó hacer un trabajo de historia económica. Y yo decidí hacerlo sobre el algodón, aquí en Tlaltizapán. Y entonces ahí salió la curiosidad porque no había tantas fuentes, pero sí había muchas personas, todavía hay, que trabajaron en ese momento en las fábricas que don Emilio Menéndez Sordo instaló aquí en Tlaltizapán. Entonces me fui a entrevistarlos y fui a ver, llegué con trabajadores que estuvieron en la pesadora, ¿no? Entonces más o menos me dieron datos de cuánto pesaban cada paca, de cuántas pacas salían más o menos al día y se me hizo bien interesante. Pero a lo que más me despertó la curiosidad fue la emoción con lo que ellos recordaban esa época. Entonces yo me quedé, entregué el trabajo, me fue muy bien y todo era escrito, pero siempre me quedó esa espinita de que esa historia se debe de conocer, se debe dar a conocer en el municipio, pero no solamente así escrita, ¿no? Yo sentía que esa emoción teníamos que tratar de acercarla pues a nuevas generaciones, ¿no? Porque pues si no también corre el riesgo de perderse, ¿no? Y así fue entonces como llegamos a este documental, al primero que se llama Entre algodón y maguey. Seguramente en esos 40 años hay muchas historias que han contado como familia de otras personas, ¿no? Muchas historias, ¿no? La mayor parte, pues obviamente recuerdos festivos, 15 años, bodas, etcétera. Pero de acuerdo a su experiencia, Rafa, lo que tú nos estás contando es diferente hacer fotografía, video de una serie de festividades particulares a lo que tú pretendías. ¿A qué se enfrentaron? Pues fíjate, bueno, ya me acuerdo de la primera vez que hizo la pregunta al doctor y yo pensé que era muy diferente, pero ya después de reflexionar un tiempo uno se da cuenta que en realidad no lo es. O sea, la única diferencia que hay es que en un documental hay algo planeado, ¿no? Detrás. En una fiesta particular quizás no planeas tú la fiesta, ¿no? Tú nomás vas y grabas. Pero en ambos lo que capturamos son momentos, ¿no? En ambos lados, tanto el documental, yo creo que por eso me fascina mucho, es que vamos a sorprendernos.
La verdad es que uno tiene una idea de lo que pasa, más o menos sabes que esa persona te va a decir, pero no lo sabes en realidad. Entonces cuando tú estás ahí y en el momento ves cosas diferentes, nuevas, que no te esperabas, eso de verdad que es lo más significativo. Igual pasa con las fiestas, grabar 15 años, bodas, ninguna es la misma, ninguna. Algunas son más divertidas, otras son más lentas, todo, pero cada una tiene su particularidad. Y en eso son muy similares porque también en ambos recuperamos historias, contamos historias, ¿no? Curiosamente mi papá siempre nos decía, y uno terco no escuchando, ¿no? Nos decía, graben, acuérdense que están contando una historia. Siempre nos lo decía, ¿verdad? Siempre, Sí, siempre. Y entonces ahora igual contamos historias a través de documentales, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Pareciera lo mismo, más bien cambia yo creo que el método en eso. O no sé tú, Misa, ¿qué diferencia es? Bueno, sí, pues pues bueno, una de las funciones, como dice mi hermano, de la fotografía, hay en especial lo que es el retrato, es transmitir una emoción, ¿no? Y ahora también eso que nosotros fuimos encontrando, como dice Rafa, cuando se entrevistaba a la persona, pues es transmitir esa emoción, ahora ya teníamos como que esa base, ¿no? Si en la fotografía nosotros tenemos que capturar y esa emoción y sentirla al verla, ¿no? Y ahora en el documental pues se trataba de hacer eso. Pero lo cierto también es que no estábamos tan preparados para el documental. Sí es cierto que sí es casi similar, pero es un poco diferente porque aquí en una fiesta la diferencia que yo más encontré es que es más pública, ¿no? Digámoslo, es menos privada que cuando tú vas a entrevistar a una persona. Y es mucho más íntimo esa relación entre el entrevistador y el entrevistado que en una fiesta. En la fiesta pues se le puede olvidar que tú estás ahí, ¿no? Pero aquí te está viendo de frente y romper esa intimidad creo que uno de nuestros retos más difícil y una gran diferencia que hemos visto entre eso de la fotografía y el documental también. ¿Cuál es la importancia de rescatar esas historias que muchas veces son desconocidas aunque se planeen? Para ustedes, ¿cuál es la importancia de haber hecho, por ejemplo, ese primer trabajo de la fábrica de algodón? Pues yo para mí no sentí el tiempo, no sentí los años. En verdad que no. Yo para mí todo fue un sueño. Un sueño porque yo no sé ni cómo hice las cosas, ni cómo me formé, ni nada. Por pláticas, dicen que cuando ese español llegó al pueblo, era más pobre que nosotros. Otro hombre como ese señor. Ya no. Ya no hay. Ya no. Ya eso, lo que va pasando ya no regresa. Ya eso se va perdiendo. Como dices tú, pues ya nomás queda como una historia. Pues para empezar es rescatar, ¿no? una memoria ahí casi desconocida, un episodio de la historia de Tlaltizapán que fueron varios años que pareciera que nunca existió. Para los que crecimos después de ese periodo, ya los que crecimos después, pareciera que no sucedió, ¿no? Ese auge económico, esa quizá podría decir hasta derrama económica que existió en Tlaltizapán en un proceso de industrialización quizá, ¿no? Que quedó ahí truncado, pero entonces es eso, dar a conocer otra historia, ¿no? Dar a conocer otro proceso, dar a conocer una industria que hubo aquí en Tlaltizapán, y pues eso yo creo que lo primero fue rescatar eso. La importancia es que lo logramos hacer. No entrevistamos por supuesto a todos los trabajadores que estuvieron ahí, pero hay una visión bien variada de todo, porque entrevistamos tanto familiares del señor, dueño de la fábrica, entrevistamos trabajadores que estuvieron de confianza, trabajadores del campo, trabajadores que en su momento fueron niños, ¿no? En su momento fueron niños, su visión, ¿no? Como fue en su momento, mujeres también. Entonces esa variedad creo que es lo más importante de poder rescatar todos esos testimonios. ¿Qué sintieron cuando descubrían que los que estaban entrevistando rememoraban esas situaciones que habían vivido? Y yo creo que hasta con emoción, ¿no? Ya sea emociones positivas o negativas. ¿Cuál era lo que ustedes sentían en el momento de captar todas esas impresiones que tenían las personas? ¿Quieres comenzar? Bueno, pues una de las impresiones es, yo lo asimilo mucho con algo que también menciona mi papá, que él lo que sintió cuando empezó a leer es que se le quitó una venda de los ojos. Esa
esa emoción yo la sentí, como que se me quitó esa venda y decir, órale, ¿no? Aprender algo nuevo, algo que yo veía cada que subía para el cerro y decir, órale, ¿a poco es eso? Estaba ahí, ¿no? Crear esa parte, no sé, era inexplicable, la verdad, porque sí, tú veías a la gente muy emocionada y pues te la transmitía, y aparte sí fue algo así como de, ay, güey, ¿dónde estoy, no? Para mí eso fue muy fuerte, el saber también dónde estoy, o en qué parte estoy, más que nada. Les hago la pregunta porque en algunas partes hay gente que recuerda cuando era niño que participaba en la pizca del algodón, ¿no? Sí. Entonces hablaban emocionados. Sí, y bueno, también, bueno, regresando un poco a lo que era de la importancia de rescatar ese trabajo, un poco ahí la importancia de también de grabar las fiestas y eso, es que quede el recuerdo, pero también en este documental nos pasó, desgraciadamente, que mucha gente después tuvo que fallecer, ¿no? Falleció, bueno, no tuvo, falleció. Pero ahí es una gran importancia que está un recuerdo de ellos grabado y que su familia los puede ver y conocer todavía después de años, ¿no? Y que ahí va a perdurar ahora sí que el tiempo que ellos lo cuiden. Esa es una gran importancia que ha tenido este tipo de trabajos, yo creo también. Sí, En la pregunta hacia el historiador, ¿qué se siente hacer historia? De esa Porque manera, están ¿no? haciendo Sí, historia, sí, ¿no? sí, yo creo que, pues, bueno, es que hay que relacionarlo con lo que se está haciendo, ¿no? Que ahora que lo han visto, ¿no? Estoy ya tratando de meterme más al cine. Este documental después de eso me motivó a seguir con la historia, ¿no? Y también con el cine. Y pues lo más padre es que eso, contar historia, ¿no? Poderlo vivir, en un momento lo dijo Irving Reynoso cuando en su entrevista, ¿no? Encontrar esa historia viva, que tú la encuentras ahí con tus vecinos, ¿no? Con tu familia. Y la verdad también como romper esos complejos, ¿no? De pronto uno cuando está estudiando quisiera escribir como Hobsbawm, ¿no? Como unas de esas grandes historias, ¿no? Y todo, como si las historias de nuestra familia o las historias que ocurrieron en nuestro lugar de origen, como si no fueran tan importantes como las otras, ¿no? Entonces, a mí darme cuenta que sí, que también son importantes, darle ese valor, para mí eso fue lo mejor. Y poder poner en práctica lo que yo aprendí, ¿no? También eso de... Es que hay algo que también a mí me llama la atención. Está muy de moda hacer historia cotidiana, ¿no? Sí. Cuando en realidad lo que ustedes están haciendo es historia cotidiana, o sea, También, rescate de las sí. vivencias que a diario tenían estas personas como trabajadores de una empresa, que aquí fue muy importante, ¿no? Sí, es que al final siempre queremos como separar todo, pero todo se junta, ¿no? O sea, cuando uno está, o lo que hacemos, o desde nuestra perspectiva, es trabajar la historia oral, pero en la historia oral pues también te vas a encontrar historia de vida cotidiana, historia económica. Al final de cuentas, a mí me sorprendió eso, no sé, nunca me lo dijo el doctor, no sé si sí valió o no, pero como que pareciera que historia económica sería la que menos se podría hacer con historia oral. Pero bueno, esos trabajadores que estuvieron ahí, que tienen esa memoria, recuerdan lo que pesaban, recuerdan la cantidad de pacas y todo, bueno, entonces sí podemos darnos una idea de lo que fue desde la perspectiva histórica, digo, económica, ¿no? Y social también, entonces siempre todo vamos a encontrarnos, ¿no? en ese tipo de historias, como que ya hay que evitar tratar siempre de separarlas y etiquetarlas, ¿no? Creo yo. Exacto. Y también, Rafa, yo creo que, no sé cómo lo vean ustedes dos, pero hace poco se le acaba de dar a este municipio la denominación de pueblo mágico. Y pareciera que la historia oficial solamente pues llega hasta Zapata y no hay más, ¿no? Sí. Pero creo que con lo que ustedes realizan, y si lo puedes explicar un poco al público, ¿cuál es el sentido de lo realizado y su aporte a lo que es la historia regional, incluso la historia nacional? Sí, hasta podríamos decir como un poco hasta casi historia del presente, ¿no? Casi es yo, pues eso me dio, justo lo que acabas de decir, yo de vivir aquí en Tlaltizapán, de haber crecido acá, pues siempre lo que uno ve siempre es hablar sobre la Revolución Mexicana, zapatismo, Zapata, ¿no? Y está bien, no digo que no esté mal, no digo que esté mal, pero yo sabía que hay más historias, ¿no? Tanto atrás como adelante, ¿no? Y nosotros decidimos hacer ese aporte pues para que descubran otro tipo de historias, de episodios que ocurrieron aquí en el municipio, ¿no?
Y sí, pues muy desligados, ¿no? de esa historia que nos va dominando, pero pues yo hice ese intento o he intentado de desligarme un poquito de esa historia, y pues nos damos cuenta que esta fábrica tuvo un impacto regional enorme, porque no solamente tuvo presencia en el estado de Morelos, en 15 municipios de aquí, sino también en el estado de Puebla, en el estado de Guerrero y casi ahí en Oaxaca, en una parte, ya al final, ¿no? Entonces, como esta empresa aquí se fue expandiendo, ¿no? Y la producción de algodón se fue expandiendo, y ahora pues no la vemos por ningún lado, ¿no? Aquí en Morelos pareciera que eso no sucedió, pues. Fíjate que recordaba, si mal no recuerdo, de que el personaje es de origen español. Sí. Qué contradicción, ¿no? A ver, ¿qué visión tenemos ahora de esta historia moderna de un español que viene a reconstituir una economía en un lugar apartado de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? ¿Qué importancia tiene en ese sentido? No, y no solamente eso, sino dos aportaciones importantes. El cultivo del algodón, que aquí se había olvidado porque es en una zona de donde se cultivaba algodón, y además la introducción del cultivo del enequén. Sí, ¿quisieras comentar algo? De eso sí, de historia. Pues es que ahí nos damos cuenta que no importa en realidad la nacionalidad que sea uno, de verdad, o de su origen, siempre y cuando lo que tengas ganas es de innovar, ¿no? De emprender, y también con una idea humanista, porque por lo que nos dejan ver los testimonios de las personas, es que esta persona, a pesar de no ser origen mexicano, por supuesto menos de Tlaltizapán, nunca se portó, ¿cómo se podría decir? Soberbio, déspota, nunca los trató mal, al contrario. Yo, al menos los que entrevistamos, jamás, de los que entrevistamos, que habrán sido como unas 20 personas, yo creo, más o menos, nadie nos dijo un comentario negativo sobre él, la verdad, nadie. Y al contrario, nos decían pues que cuando alguien se enfermaba, podían llegar con él y acudir con él y los apoyaba económicamente. O les daba, creo, como un pase, algo así, nos dice una persona, iban con el médico y ya con eso los atendían. También él donó un terreno para la secundaria, ¿no? Y bueno, así comentarios pues muy buenos, ¿no? La verdad, para eso. Y pues la introducción de esos cultivos ya modernos, ¿no? Porque hay que recordar que pues el algodón en esta región de lo que actualmente es el estado de Morelos, pues se tributaba, ¿no? Ya hace mucho tiempo, ¿no? Entonces ya había un algodón diferente al que traen ellos, porque ya es modificado, ya es un algodón modificado que lo traen, si no me recuerdo, de Baja California. Tenía un nombre, sí, técnico, no recuerdo ahorita cuál es el nombre de ese algodón, y el enequén aquí también se producía ya, o el maguey. Según yo tengo entendido, nosotros dejamos maguey, también el título igual así entre paréntesis, porque teníamos entendido que el maguey es como el nombre genérico, y del maguey se desprenden diferentes tipos, ¿no? Y ya sale el enequén, entonces, pero decidimos dejar el maguey. Aquí ya había también eso, pero no era de la misma calidad que traían, ya sea de Yucatán, que traían de allá, o también del norte. Entonces, sí eran mucho más grandes. Decía un señor que trabajaba en la desfibradora, con el enequén de aquí se trabajaba mucho y se obtenía poco. Con el enequén que traían de fuera se trabajaba poco y se obtenía mucho. Entonces, esa era la diferencia, ¿no? Más bien era, no sé si él lo sabía, que aquí había algodón, eso sí, no lo sé, no sabría decirles, pero fue como volver, ¿no? A aprovechar los recursos que el territorio del estado de Morelos, actual estado de Morelos, te permite cosechar, ¿no? Y que quizá todavía podría permitirlo, ¿no? También no está tan descabellado pensar que esos productos podrían volverse a hacer, volverse a sembrar aquí. Y la otra nota curiosa de estos, podríamos llamarle colchones ambientales, ¿no? Que por un lado los ponían de una forma porque eran frescos, porque la parte de abajo estaba hecha con enequén. Sí. ¿No? Y la otra parte era el algodón, que era calientito para la época de invierno, ¿no? Sí, bien interesante. Sí, bueno, de esa, pues es una innovación, ¿no? Que ahorita no lo podemos ver, no encontramos un colchón de 2 climas, ¿no? Ellos le llamaban colchón de 2 climas. En tiempos de frío se ponía la parte del algodón y en tiempos de calor se volteaba y ya era la parte de palma, ¿no? Ajá. Y dentro de las entrevistas hay una historia que nos cuentan muy chusca, ¿no? Había un señor que apenas se había casado y le dicen, oye, vete a comprar el colchón aquí en la fábrica, ¿no?
que te lo hagan. No, que esos colchones no sirven, yo lo voy a ir a traer hasta México. Y se fue hasta México. Y ya cuando lo trajo, a la hora de ahora sí que estrenarlo, decía abajo, fabricado en Tlaltizapán, Morelos. O sea, tuvo que ir hasta la Ciudad de México creyendo que allá había algo mejor y aquí lo estaban haciendo. Estaba aquí la fábrica. Quizá hasta más barato lo hubiera encontrado acá, Claro. ¿no? Se hubiera ahorrado el viaje. Sí. Y todo va en relación a eso, ¿no? El desconocimiento que tiene, bueno, el consumidor mexicano, los mexicanos en general de lo que es su misma región, ¿no? ¿Cuántas personas saben de esta historia, Rafa? Aquí tenemos una universidad, la Universidad Benito Juárez, si no me equivoco, ¿sí? Se llama así, la universidad Sí, donde están egresando una serie de alumnos que están estudiando Patrimonio respecto al patrimonio, cultural, ¿no? Patrimonio algo así, cultural. cultural, natural y cultural. ¿Qué tanto hace falta, Rafa, no solo de difundir, sino también de recuperar pues ese pasado que no parece que hemos perdido la identidad, ¿no? No, pues es que sí hace falta la difusión y hace falta que, por ejemplo, ya estos estudiantes que están estudiando ahí, valga la redundancia, ¿no? Los que ya egresaron, pues preocuparse por esas otras historias, ¿no? Porque a veces también aquí lo que vemos es que, pues sí se están preocupando y qué bueno también por el zapatismo, que no deja de qué hablar, pero yo cuando platico con ellos, algunos que se acercan, es como, no, pues vean otras historias, ¿no? Hay más en Tlaltizapán, hay muchísimo más historias, ¿no? Pues lo que falta es interés, simplemente. Yo creo que el interés y el saber escuchar, de verdad que eso, a nosotros eso nos ayudó mucho, de verdad saber escuchar, porque las personas adultas cuando veían que les poníamos atención, pues más nos contaban y más nos contaban, ¿no? En lugar de solamente decirnos lo que queríamos, no, pues más y más nos contaban, ¿no? Pues yo creo que eso sí, sin duda hace falta, pues investigación, es escuchar, te digo lo que la gente pues va contando, qué recuerdos hay, uno va a acercarse y preguntar, oye, ¿y eso cuándo ocurrió? ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿No? Porque también por ahí se cuenta que aquí hubo una fábrica de lápices, entonces eso también hubo una fábrica de ropa, entonces así que ya ha habido textil, ha habido fábricas pequeñas, pero que también como quizá no tuvieron este impacto claro, no se empleó tantísimas personas como en el algodón, pues se van quedando, ¿no? Pero que sí era bien interesante darte cuenta de eso, nada más es como escuchar y ya después de hacerlo, pues divulgarlo, ¿no? Porque también eso sí me di cuenta, yo que, pues como te digo, o sea, hice ese trabajo de la producción de algodón aquí en Tlaltizapán, pero si seguramente se hubiera quedado ahí, yo hubiera quedado contento, pero lo mismo que me interesaba es que alguien más lo conociera y pues no hay de otra, hay que divulgarlo, pues. De nada sirve quedarnos con nuestro conocimiento, ¿no? Que uno va adquiriendo. Oye, y ahí, por ejemplo, yo les voy a hacer un comentario. Yo estoy un poco pues del otro extremo, ¿no? Yo una ingeniería y aquí lo de historia, algo que también me han comentado mis amigos, porque pues gracias mis amigos también se han interesado, ¿no? Pero algo que también me hacen mención y que también a mí me costaba trabajo es que los trabajos de historia todo es muy denso. Pues la verdad, para nosotros que no somos ahora sí que afanes de eso, pues sí nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Y parte de estos documentales de los que se están haciendo, pues yo les digo, oye, véanlo, ¿no? Y pues por la amistad, por el cariño, pues los terminan viendo, ¿no? Y sí ya les empieza a interesar, pero ya a la hora de leer algo, pues ya no, porque sí ven y pues, todo bien denso, también yo creo que eso es algo que les hace falta, ¿no? O daría falta, que sea algo más fácil de digerir, la verdad, ¿no? Pues yo creo que ahí está también parte de la importancia de su trabajo, porque es más fácil difundir un video y que la gente vea un video a que se aviente un mamutreto de ese tamaño, ¿no? Grandote ahí, que lo deje a uno así espantado, no sentarse a la mesa a leer. No, sí, porque esa era una pelea que yo tenía siempre con mi hermano, ¿no? Sí. Pues sí, grabamos mucho. Y mi hermano quería meter todo lo que le quería meter. Y yo le decía, oye, no, eso no importa, ¿no? Pero para él sí era importante. Sí. Pero yo le decía, no, mira, con esto se entiende, ¿no? Sí. Nada más. Y hacer esa... Bueno, eso fue que también me di cuenta, no solo porque me lo dijeron mis amigos, ¿no? También con él discutíamos bastante porque él quería llenar con horas. Y pues no, ¿sabes qué? Hay que ir depurando también. Sí, tuvimos en grabación como 24 horas, así corridas, digamos. Bueno, contando todas las Todas las entrevistas. historias.
así como 24 horas de video, ¿no? Entonces, eso es algo que uno no, que solamente aprende en la práctica, ¿no? Y a veces pues es bien difícil, ¿qué haces con eso? Al final ya tienes 24 horas y dices, ajá, ok, ¿y ahora? ¿Qué voy a hacer para reducirlo a una, no? Y que bueno, ahí viene el trabajo de síntesis, ¿no? También, que pues, es bien curioso, ¿no? A veces me da, digo, un poco hace rato hablé del método, un poco eso me ayudó mucho la carrera y sí fue donde me ayuda bastante. Y yo comencé a relacionar y a entender que básicamente es lo mismo, entre lo que cambian los nombres, ¿no? Entre el cine documental y la historia, ¿no? Y por ejemplo hablamos de corrientes historiográficas, ¿no? En qué se ha basado un texto, ¿no? Si a través del materialismo histórico, ¿no? Si a través del positivismo, si cuenta esto que es cosa, pues lo mismo pasa con una película, ¿no? Pero ahí le llamas narrativas cinematográficas, ¿no? Entonces pero es prácticamente lo mismo, ¿no? Y en el cine pues también cuentas historias, también fragmentas la realidad, lo mismo que hacemos, por supuesto, sino cuando escribes una historia lineal de toda la historia, sabemos que la realidad no es así, no es fragmentaria, la historia no es fragmentaria, pero es necesaria para poder así entenderlo, ¿no? Y eso me gustó mucho ver esa relación entre la historia y el cine. Cambiando un poco el tema en cierto sentido, la pregunta que te haría es, la historia que hicieron sobre la fábrica de algodón es una historia, diríamos, más cercana, más cotidiana. ¿Cuál es la diferencia con el de la bola doble? Okay. Que es también un video muy interesante. No, nada más venían con la orden de Carranza, porque según los zapatistas habían hecho una gran baja del personal de ellos, y ellos de coraje para, según desquitarse, agarraron a todos los, ahora se puede decir que a los más viejos. Y le dice, dale donde más le duele la Zapata. Acaba con el pueblo, principalmente a los hombres, mátalos. Después de 4 centurias, según poco más o menos, volvió otra vez esta espuria, fecha escrita en sangre y fuego. Allí Cortés cruel tortura, aquí Carrión de un degüello. Sí, pues la bola doble de Tlaltizapán trata sobre un episodio muy traumático para el municipio, ¿no? Ya lo decía usted cuando iniciábamos en el programa, ¿no? Recién pasamos la fecha, el 13 de agosto de 1916, en un intento por recuperar la plaza, los zapatistas lo habían tomado los constitucionalistas. Hay un enfrentamiento por la madrugada, logran recuperarla por un momento, pero llegan los refuerzos que había en Jojutla. Y entonces los zapatistas tienen que salir huyendo y pues en venganza comienzan a asesinar a las personas que como neutrales vivían en el municipio. Y a mí me gusta, bueno, no me gusta, es bien importante que entiendan, quien nos escuchan, quien llegue a ver nuestro documental, que también ya se publicó en la página de Miscelánea, ahí está si lo gustan ver, es que eso es, la diferencia es que atacaron a personas que digamos que eran desarmadas, pues no hubo una batalla con un ejército, no fue atacar, sembrar el terror, que era su política, su plan de exterminio que ya tenían planeado desde 1915 prácticamente los constitucionalistas sobre el estado de Morelos. Entonces, pues ¿cuál era la diferencia? Esto sí es como una historia muy bonita, muy alegre, y esta pues es una historia traumática, triste, que por un momento quienes nos dieron el testimonio, su familia nos decía que su papá no quería acordarse pues de esa historia, ¿no? O sea, no sé, por supuesto no se imaginan, ¿no? los terrores, horrores que vieron durante la guerra, pero no querían comentarlo, y tuvimos la fortuna pues de que nosotros nos contaran, ya no los señores que lo vivieron, por supuesto, pero sí sus hijos, ¿no? ¿Quieres comentar sobre eso? Bueno, pues ahí a diferencia de, recordar un poco lo de las emociones, ahí aunque ellos no lo vivieron, pero sí te transmitían en su mirada ese dolor que traían sus padres cuando se les entrevistaba a ellos. Ahora en vez de sentirse emocionado uno o sorprendido, pues sí te transmitía en su mirada un terror, la verdad, era muy distinto también el saber que el nombre de bola doble también es es porque está hecho, o intentamos basarnos, ¿no? en la bola doble de Tlaltizapán. Y también hay algo que a mí me sorprendió,
bastante fue que hubo un tiempo en el que el cantar eso también era un crimen. Y a eso también nos trajo un problema, porque nosotros para conseguir ese audio de una bola doble era muy difícil también, se nos causó un problema ahí. No, y además la interpretación, ¿no? Ajá. ¿Quién fue el que interpretó la música? Francisco Campos, ¿no? Ocampo. Ajá, Francisco Campos. Sí, él fue, gracias a un profesor, que es el profesor Ángel Díaz. Él es padrino de misa. Ajá. Y es músico, y fue profesor de música. Y en una de esas, en un libro, el tomo 7, si no me recuerdo, Historia General de Morelos, o algo así, si no me recuerdo, viene ahí un artículo que escribió el maestro Jesús Peredo, junto con, no me acuerdo el nombre, cómo se pronuncia, de la autora, y ahí viene una parte de una partitura de bola doble. Entonces yo se lo llevé a él para que, si lo podías tocar, a ver si podía sacar el tono. Pero sí me dijo, no, yo no puedo. Dice, ¿sabes qué? Tengo un alumno en su tiempo, se llama Francisco Campos, ya se interesaba por este corrido, y ya fue el que nos contactó, y la verdad es que su disposición de Francisco pues nos ayudó bastante. Yo creo que si no hubiera sido sin su ayuda, no habría quedado de la manera que quedó el trabajo, ¿no? Triste este caso deplora y juzgo que eternamente lo grabará en su memoria. El mes de agosto, el día 13, fecha infeliz y notoria, donde guardarán por siempre en sus páginas la historia. Porque se complementan la información. Ahí la importancia del corrido como fuente histórica. Así es también. ¿No? Es Sí. decir, todo lo que narra, que además no es un corrido cortito. No, es largo, Ajá. sí. Y toda la historia que narra de el suceso de ese día, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? Y la importancia como fuente histórica. Sí, como una fuente, y también oral. Claro, Curiosamente, por ¿no? supuesto. También, y al final volvemos a lo mismo, ¿no? Lo oral nos atrae, nos atrae, y también eso, de una manera de estarse transmitiendo, ¿no? Pues la importancia quizá de ese corrido, a lo que a nosotros nos dio seguridad de hablar de ese documental fue, o a mí en lo particular, fue porque yo por un tiempo dudé que el 13 de agosto existiera, ¿no? Creo que lo platicamos, ¿no? En algún momento. Yo más bien pensaba que se referían a la fecha del 12 de junio de 1916, que fue cuando los constitucionalistas toman la plaza de Tlaltizapán y se quedan. Y entonces por eso el 13 de agosto es un enfrentamiento. Y gracias a ese, yo no conocía ese corrido, lo encontramos, lo leímos, y aparte pues uno entendiendo pues que en su momento Emiliano Zapata le encargaba prácticamente, ¿no? al general Marciano Silva, pues esa memoria, ¿no? De escribir esos sucesos importantes, no sé, dolorosos, que ellos creían necesarios escribir para la memoria, ¿no? O para lo que sea, o propaganda quizás, ¿no? También, pero entonces eso nos daba más seguridad de decir, bueno, pues esto lo escribieron en esa época, o eso creemos. La verdad, yo no he metido mucha profundidad si lo escribieron años después, pero a nosotros nos da, por lo que entendemos, que se escribió en ese momento. Sí, lo escribió en ese momento porque Marciano Silva era, vamos a decir, el cronista oficial del zapatismo, solamente que con música, no es el único corrido que hizo. No, sí, no es hay el único, hay ¿no? bastantes. Y ahí puedes recrear parte de la historia. Y bueno, lo que mencionaba, ¿no? Es historia oral, pero una historia oral diferente, porque mientras una historia oral puede ser una entrevista, aquí ese corrido ya se había escrito y se cantaba en muchos lugares, ¿no? Sí, y fue bien interesante porque pues es eso donde se complementan estas fuentes, ¿no? De los testimonios de las personas nos decían unas cosas que ellos no conocían, por supuesto, no lo vivieron, pero el corrido sí no nos decía. Y entonces también el corrido decía otras cosas que no decían las personas, que fueron los que lo vivieron, digamos, ¿no? Que lo vivieron se los contaron a ellos, desde otra perspectiva. Entonces, lo que hicimos, por eso hay momentos donde toca el corrido y momentos donde habla la gente, porque creo que así es, o es una manera pues de hacer cruzar las fuentes, ¿no? De trabajar con esas diferentes fuentes que tenemos, porque además también hay fotos, también hay por ahí una muestra de unos periódicos, ¿no? Entonces, cómo hacer ese trabajo ya de historiador, ¿no? Por ejemplo, y hacerlo en un trabajo documental, ¿no?
Pero sí, la idea fue esa, complementar la información. Pero una de las cosas que sí diferenciaban mucho es que Marciano Silva dice que fallecieron 400 personas y aquí la cifra que se dijo por mucho tiempo fue 250 personas, pero fue de una anécdota que sí se escribió en una hoja que circulaba en hojas volantes sin autor prácticamente, donde se decía que eran 250 personas y también esa fecha lo replica John Womack, ahí dice de esa fecha y dice esos números. Entonces parecía como que lo tomaron así, pero en ese corrido pues sí hablan de 400 personas y es más sorprendente, ¿no? La verdad. Y bueno, finalmente todo esto que nos comentan, Rafa, Misa, es una narrativa que ustedes están retomando pues unas décadas posterior, en pleno siglo XXI. Y esa narrativa también nos habla de la formación que tienen ambos, que es a todas luces complementaria, pero ¿qué distinguiría su grupo o qué creen que distinga hasta el momento a su grupo en esa narrativa cinematográfica que han logrado con estos dos proyectos? Que por ahí viene uno tercero, ya nos hablaron. Sí, ya sería un cuarto, porque el tercero hicimos un pequeñito ya estudiando cine que se llama Insuficiente, lo hicimos ese durante la pandemia. La única manera de reducir hoy la transmisión es quedándonos en nuestras casas y durante un periodo estipulado ya de un mes. Pero ya sería el cuarto, que va ya más lento, pero ya más pensado, creo yo. Pues no sé, a mí me gustaría pensar que lo que nos distingue, pues es lo más obvio sería las historias que estamos contando, ¿no? O sea, yo creo que alguien más que cuente sobre la fábrica de algodón aquí en Tlaltizapán, pues difícilmente lo va a contar quizá uno del estado de Oaxaca, ¿no? Del estado de Monterrey, ¿no? Ese suceso también, pues muy personal quizá, muy de Tlaltizapán, el 13 de agosto, pues también quizá no lo cuenten en otro lado, pero porque ese año hubo otros, ¿no?, tipo de sucesos. Pero yo creo que esa sería la diferencia en eso, la combinación sin duda de la historia, de otra manera trabajarla. Creo, es que es difícil, ¿no? Yo la verdad sí me lo he preguntado y a veces digo, no, pues es que yo no estoy inventando nada en realidad, ¿no? O sea, es simplemente ponerlo, a aprovechar las herramientas que uno tiene. Eso sí yo creo que sería también un consejo para los estudiantes de historia, que pues aprovechen, que echen mano de la tecnología y pues que le echen también a la difusión, ¿no? Que no se queden con ese conocimiento, pero como grupo lo que sí te podría decir que nos distingue es la variedad de personas que somos, que nos lo componemos. Yo creo que eso sí sería algo bien curioso. ¿Nos quieres platicar algo de eso, Misa? No, sí, Tú eres dentro del grupo la síntesis, porque algo así. Sí. No, pues lo que nos creo que diferencia a nosotros es que es un trabajo en equipo, completamente entre amigos y familia, porque muchos de los trabajos inician en una plática familiar, en una cena, en un desayuno. De ahí se inicia, como que ahí se da la espinita, luego se lo mencionas al amigo y el amigo como que se interesa y así va. Y algo muy distintivo es que somos multidisciplinarios, ¿no? Dentro del equipo no solo se encuentran historiadores, ¿no? Ahí pues está un amigo ahorita, el de sonido, es enfermero, ¿no? Otro amigo que es de informática, el que nos ayudó a armar una computadora para hacer el proyecto. Hay otros que son licenciados, ¿no? También en Derecho, están los de Pedagogía, ¿no? Pues hasta psicólogos, ¿no? Amigos, ahí están. Y esa combinación que hay en las charlas entre esa variedad de profesiones y también de no profesiones, porque mi padre tiene el oficio, ¿no? Pero no tiene una carrera como tal. Pero donde se conjuga, hacer esa conjugación es lo que nos ha distinguido, ¿no? Y no nos olvidamos, por ejemplo, de saberlo interpretar para ese tipo de persona y también para los profesionales, ¿no?
Y es, creo, lo que a nosotros nos ha distinguido ahorita y pues te hace sentir orgulloso, ¿no? Que tienes una multidisciplinaridad entre los compañeros y bueno, eso te ha llevado a diferentes tipos de trabajos, ¿no? Ya va uno de una fábrica, ya va el del zapatismo, ya va el de las profesoras, cómo se sentía, el de insuficiente, ¿no? Y otro, un cuarto que también ya se va trabajando por ahí, ¿no? Pero todo es eso, es que se inicia desde el núcleo de la familia, se extrapola a los amigos y de ahí va al público en general, ¿no? Sí. Somos Misael, para ti, en ese campo árido de las acciones humanas y la falta de historia metido con las cuestiones de los elementos y todo eso, ¿cuál ha sido tu experiencia en este ámbito de la cinematografía metido con la historia? Bueno, pues hay uno muy grande, para empezar, desgraciadamente ahí en mi carrera, pues mucho de lo que nosotros hacemos es simplemente hacer mano de obra, ¿no? La verdad, desgraciadamente ahí en la ingeniería se hace mano de obra y no te hacen una persona crítica. Y ahora sí que por la influencia de estos trabajos, pues te vuelven una persona más crítica y ahora sí que vas viendo otras cosas y te vas nutriendo además. Y tal es el caso que yo llegué a cambiar mi perspectiva de la carrera y mi finalidad para titularme, porque ahí lo que uno se titula es por residencia profesional. A mí toda esta influencia de escuchar investigaciones y demás es lograr hacer una tesis. Entonces yo, en vez de seguir ese camino que todos los llevaban, pues yo me desvié y me fui a hacer tesis. No soy el único que hace tesis, no, eso es cierto, en el tecnológico, pero sí yo fui influenciado por eso, ¿no? Y mucho de lo que recalcaban mis profesoras, mis sinodales en la tesis es que tiene una base histórica. Yo les hablaba desde ahora sí, la base histórica y hay que llevarlo ahora sí al laboratorio, ¿no? Porque es importante, porque hay que llevarlo de esa manera. Y era una lucha constante entre mis sinodales y yo convencerlos de decir, no, es importante que esté porque es esto y esto. Y entonces, eso es lo más que me ha influido, ¿no? ¿Cuál fue el tema? Mi tesis fue caracterización y envasado artesanal de pulque de las regiones de Huitzilac y Ocuilan de Estado de México. Estaba difícil desligarlo de la historia, ¿no? No, sí, para eso, ¿no? Sí, y otra de las cosas pues es atreverse a hacer otro trabajo más, ¿no? Hacer un trabajo diferente porque es de las primeras casi que tesis que se hacen de una bebida alcohólica y aparte pulque, ¿no? Pulque en la zona caliente, ¿no? Sí. De la zona sur. Además es también muy importante, o sea, desde el punto de vista histórico, claro que el pulque ha sido denigrado por ciertas malas teorías, pero era la bebida del diario, porque en muchos lugares no había agua potable, ¿no? Entonces la gente acostumbraba a tomar pulque incluso para los niños, ¿no? Sí. Y fíjate que ahí hay una anécdota de por qué también ayuda a la historia oral. Yo luego le he dicho a Misa, no, pues escucha a las personas, no, vamos, hay que entrevistar. Pues también hiciste esa entrevista. Sí, también lo que hice fue entrevistar a los tlachiqueros para no, como la distancia de Tlaltizapán a Huitzilac pues era muy larga y que de aquí a que se me volvía a ir y volverle a preguntar lo mismo, no, aquí pues ¿qué fue la recomendación de mi hermano? Grábalos. Y ya tuve que hacer una entrevista, se grabó, si tenía una duda, pues ya me iba al video y velo de nuevo y me dijo esto, ¿no? Y parte de lo que quería mencionar mi hermano es de eso de saber escuchar, es que el objetivo de mi tesis, un señor lo ignoré en un momento, pero viendo el video de nuevo y escuchando, fue que donde yo encontré la manera en cual yo poder envasar, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? También el conocimiento empírico de ellos, saberlo aplicar en un conocimiento científico. Y yo creo que eso ayuda mucho a la historia oral. El trabajo de campo en general ayuda bastante a eso, como reconocer
pues que todo conocimiento es importante, ¿no? No solamente el académico, el que se genera en universidades, institutos, no solamente ese ser importante, sino también las personas ya con su experiencia y todo. Yo siempre lo digo a la banda cuando me dicen cualquier cosa, bueno, mira, los siguen vivos, o seguimos vivos, y haciendo lo mismo que hacía la gente hace muchos años. Le digo, mira nada más, qué curioso, ¿no? Mejor con las cosas nuevas nos estamos enfermando, pero las personas como antes se mantenían, pareciera que aguantaban más. Pero bueno, en broma, ¿no? Pero lo que voy es que sí es bien importante lo que ellos, ya su experiencia, que es una experiencia larga, porque no solamente es de ellos, ¿no? Es también de sus papás, de sus abuelos, y bueno, nos podemos ir mucho más atrás, ¿no? Y uno de ellos estaba teniendo problemas, Misa, que no se podía, para envasar, dejar de fermentar. Y yo le digo, no, pero escucha lo que están diciendo. Hay una persona que decía ahí, pero él era de Ocuituco, o algo así, ¿no? Te comenté, Sí, ¿no? Que él nos decía a nosotros que cuando, porque solamente creo producían solamente de noviembre, febrero, algo así, que entonces guardaban pulque y lo enterraban, creo, y a los 6 meses lo sacaban aguamiel, lo echaban a ese y como si nada, ¿no? Y entonces yo me acordé porque en uno de esos, don Adrián Morales, el tlachiquero de Ocuilan, te decía, no, es que el pulque muerto, y él siempre hablaba de pulque muerto, y en Huitzilac te decían el de semilla, la semilla, y que la semilla, que es dejarlo morir, tal cual, es como que siempre está fermentando, y era dejarlo hasta que ya dejaba de fermentar. Y entonces te dabas cuenta y el Señor nos decía, no pueden pasar mucho tiempo, tú traes aguamiel, se lo echas y como nuevo. Y lo tuvimos que comprobar, pues. Tuvimos que tomar ese pulque muerto y después ya revivido para que esfuerzo. resucitarlo y todo eso. Pues un poco muy bien. recordando el título de este programa, Miscelánea Histórica, precisamente de lo que no hablan estos dos hermanos Aguirre Temamantla, es la multiplicidad de métodos para llegar a un objetivo en particular, y considero que esa es una de las aportaciones importantes de su grupo de trabajo, que lo que también denota es una necesidad de ciertos sectores de nuestra sociedad, independientemente de la profesión que tienen, de aficiones, gustos, etcétera, de recuperar la memoria, la identidad, y que creo que es un punto clave para, pues, el futuro próximo, ¿no? A lo mejor ando perdido o no escuché, pero yo creo que es el grupo Incógnito, porque no he oído el nombre del grupo. ¿Cómo se llama el grupo? El grupo se llama Itzimati. Cuando estábamos haciendo, bueno, esa convocatoria que les digo, porque, bueno, además en paréntesis también, ya veníamos trabajando años atrás, ¿no? Haciendo conferencias, presentaciones del libro, pero nunca nos pusimos un nombre, nada más nos juntábamos entre los cuates, oye, vamos a invitar a y ya. Pero para participar en esa convocatoria necesitábamos, ¿no? Entonces yo buscaba un nombre que fuera en una sola palabra y que intentara reflejar lo que queremos hacer o lo que ya veníamos haciendo, ¿no? Entonces encontré esa palabra de origen purépecha y significa, según lo que yo encontré, es conocer. Entonces me gustó de inmediato y dije, es esto, porque lo que hemos intentado es eso, dar a conocer, ¿no? La historia particularmente del municipio de Tlaltizapán, y pues ahora con esas entrevistas de otros lugares, ¿no? Que Grupo Itzimati, por ahí está el sello, ¿no? En la edición particularmente, ¿no? Pero que ahí vamos, ¿no? También, pero ese es nuestro grupo Itzimati. En su momento, pues fuimos 5 que entramos oficialmente, pero había más atrás, ¿no? Alberto Flores, que nos está ayudando ahora con el audio y con el video. Él no estaba dentro, digamos, que del grupo, pero igual nos llevamos chido y estábamos teniendo muchos problemas con el audio. Y pues él es bien inquieto, ¿no? Con el audio, es bien inquieto, y entonces le eché un grito, y me acuerdo que antes de que ya lo fuéramos a publicar el docu, ahí ni dormimos, bueno, no durmió él arreglando el audio, como podía, pues en el conocimiento que nos dábamos a entender, ¿no? Pero pues sí, ahí había pues otros amigos historiadores como Hatsiri Pineda, que es de otra generación, que no estudiamos juntos, pero también es de aquí de Tlaltizapán, Fidel García y de Atlatlaucan, que está Guadalupe Martínez de Yecapistla, que bien difícil, ¿no? Bien lejos toda la banda. Entonces ellos hicieron el trabajo de investigación. Yo les decía, hacíamos una entrevista, nos hablaban, por ejemplo, del Banco Rural, Banco Confía, algo así. Y entonces yo les decía, oye, échenme la mano con eso, ¿no? Ustedes investiguen lo que puedan encontrar de revistas, de periódicos y eso, ellos ya con su trabajo de historiadores, pues que me podían ayudar. Nadia Campos también de historia, también de Ocuituco ella. De una pura banda bien lejos y ya otros amigos, Luis Techicat, que fue el que mencionó Misa, que también nos ayudó con la cámara, nos ayudó a hacer un poco de video y nos ayudó sobre todo en esas partes técnicas que no conocíamos mucho.
y Elvia Acosta, que es era nuestra administradora, por decirlo así también, o es, pues todavía estamos, ¿no? Como el equipo, y más banda que se fue sumando, mi hermano Ismael también en la fotografía, y pues ya yo en la dirección, Misa en edición, y hemos sabido como tratar de soportarnos también. Pero ahí la llevamos, ¿no? Porque pues yo creo que es lo que nos mueve es esto, dar a conocer la historia, recuperar esos testimonios. Y de ahí para que también nuestro público que va a tener el enlace a su documental un poco se interese. ¿Quién es el personaje principal de la fábrica? Porque creo que se nos pasó. Digo, resaltar lo que tú resaltas, Rafa. Este personaje que llega de tierras lejanas como conquistador de estas tierras, pero bueno, ¿no? Un conquistador diferente, por lo que nos dice. Sí, ¿no? Pues fíjate que es bien padre porque esto también lo que nos ayuda el documental ahora que estás estudiando es cómo reconstruir un personaje a través de la memoria, ¿no? O sea, ese personaje no lo pudimos entrevistar, pero pareciera que lo conocimos, parecemos que dialogamos con él, ¿no? Pareciera algo también tan así exagerado, pero no, ya de tanto que nos dicen de esa persona que es don Emilio Menéndez Sordo. Él es originario de España, de la aldea de Purón, si no mal recuerdo, pero también así fue como bien misteriosa su llegada a Tlalzapán y también su llegada a México, no muy bien lo conocen su familia, porque cuando él creó la fábrica aquí en Tlalzapán, su hija, doña Matilde, que fue la verdad que muchísima ayuda, ella estaba dentro de un internado, entonces ella también como que desconocía un poquito la historia de este señor, ¿no? Pero tuvo una historia ya después de lo que nos fue contando su esposa, doña Romanita Díaz. Fue bien curioso que nos decía que tuvo diferentes trabajos, vendió fierro viejo, por ejemplo, vendía fierros viejos, nos contaba que se iba hasta Acapulco a traer marranos y guajolotes, se venía caminando de otras partes de Guerrero hasta acá, Morelos, a venderlos, estuvo vendiendo, creo, pieles también, si no mal recuerdo, estuvo trabajando en una tienda en la Ciudad de México, pero por lo que entiendo, cuando estuvo vendiendo fierro viejo, él llegó a un acuerdo con los habitantes de Huautla, de que si le daban ese fierro viejo de las minas, él introducía agua potable. Eso hace falta ir a investigar allá, preguntar a las personas que recuerdan de eso, pero eso le permitió ese fierro, como ese dinero, como comenzar aquí, con una primera fábrica, una pequeñita, nos dicen ellos que una pequeña máquina, y comenzó viendo en la producción de algodón, pero bien curioso porque él es una persona muy inquieta, por lo que digo, lo vemos, uno se lo imagina así como una persona que siempre quiere hacer algo, que no puede estar tranquila. En uno de sus viajes que tuvo en Torreón, si no me recuerdo, venía atrás de un camión de algodón, y de ese camión cayeron unas motitas de algodón, la recogió, se las trajo y las sembró, y entonces al darse cuenta que las sembró, cuando sale el producto mide, porque el largo de la fibra es como se mide su calidad del algodón. Entonces cuando vio lo que medían, él se dio cuenta que aquí podría producirse buen algodón. Y así fue, como entonces él se le dio esa idea y comenzó primero él a sembrar, a donde rentaba o donde le daban permiso de sembrar en la tierra, y ya después comenzó a refaccionar, dice su hija, a demás productores. Pues. Pero es una persona pues emprendedora, ¿verdad? Muy inquieta, te digo, siempre queriendo qué hacer, que no se daba por vencido, porque igual al principio no fue que de inmediato vendió todo el algodón, sino que el algodón a veces no era de buena calidad, pero ese algodón que no era tan bueno de calidad para lo que ellos necesitaban, que lo iba a comprar, pues lo usaban para el colchón. Entonces dices, mira, nada más, o sea, no dejaba pasar nada. O sea, la semilla, por eso se llama despepitadora, porque quitan la semilla, despepitan, quitan la semilla, y esa semilla la vendían a fábricas de aceite en la Ciudad de México. Y que ahí se quedó truncado, desafortunadamente el señor falleció a los 65 años, si no mal recuerdo. Joven. Sí, la verdad, joven, pero ya en su proyecto estaba, nos cuenta su esposa, de hecho, que todavía lograron ver cuando llegaron con la máquina que iba a hacer producción de aceite. Todavía iba a ser, pero falleció el señor y ni modo, ¿no? Pues ya, ahí se quedó truncado, pero de haber continuado, quién sabe qué hubiera sido, de verdad, de haber seguido él, y ahora ya con otra fábrica, ¿no? Que iba a ser la producción de aceite. Y bueno, un aprendizaje para los ingenieros, hablaba un poco Misa, ¿no? De eso. No solamente para los ingenieros, un aprendizaje para las autoridades de ciertos lugares que andan buscando proyectos económicos para reactivar sus propias zonas, sus propios municipios. Pues había que retomar algo parecido.
Pues hay algo de lo que creo se le pasó a mi hermano a hablar y también que nos enseña un señor a reflexionar que se llama Don Boni, que es un pilar importante ahí en el documental. Él a nosotros fue el que casi fue como una cachetada, ¿no? Como de ahora, ¿y quién lo va a hacer, no? ¿Quién lo tiene que hacer? Si a ustedes, nosotros como profesionales ya no vamos a ir a trabajar al campo, ¿ahora quién, no? Entonces ahí también hay que nos invita, pues al final él a reflexionar, ¿no? Como una persona que sin nada llegó y logró tanto, porque la fábrica de aceite pues todavía quedó ahí el edificio, ¿no? Todavía se puede ver, pero pues más que nada, más que a los ingenieros, yo les digo que sí nos enseña a todos, porque él sí nos menciona ahora quién va a hacer esto, ¿no? Y yo creo que cualquier profesión lo podemos hacer, ¿no? Tenemos las capacidades y pues se podría hacer. Sí, pues él no era ni ingeniero ni nada, ¿no? Tampoco el señor, por lo que entendemos, no tuvo eso, pero tuvo mucha visión. Eso depende de la definición, porque ingeniero viene de la palabra ingenio. No, y sí, fíjese ¿no? que... De la aplicación del ingenio para resolver problemas técnicos. De hecho, fíjese que ahorita que lo acaba de decir, lo dijo muy cierto. Eso que nos dejó ver don Boni García, él decía que, por ejemplo, para desfibrar, la máquina, la primera la inventó él. Este mismo señor, don Emilio, para tejer los colchones él mismo armó todo. O sea, la verdad es que sí tenía muchísimo ingenio, ¿no? La verdad que sí era una persona, digo, muy muy inquieto, ¿no? Muy inquieta. Y pues sí, el documental pues termina contundentemente con eso. Nos gustó mucho cuando dijo, ¿y tú quieres hacer una vida de esa? ¿Te atreverías? Y todavía termina, ¿y cómo? Mira, nada más que qué buen reto nos deja, ¿no? Como dice Misa. Y nada más dicho de paso, algo que mi papá me decía cuando yo comencé con esto de queriendo estudiar pues algo de cine, ¿no? Aunque sea talleres, me decía, es que ya ahorita las películas, él no le gusta verlas porque siente que todo es como un final malo, ¿no? Como que también pareciera que a él dice que ya no le motivan. A él igual, pues le digo, bueno, es que justo por eso las películas ahora son eso, porque quisieron romper con eso, ¿no? Con ese clásico cine donde el final feliz y todo. Pero bueno, a lo que él me dejaba es que necesitaban o se necesita dar a conocer también esas historias que inspiren. Sin quererlo salió, no fue la verdad una intención nuestra, pero cuando vieron el documental algunos compañeros, algunos amigos o personas que lo veían, salían motivados. Y dije, bueno, pues qué bueno, ¿no? Que al final que esa historia de esta persona pues los anime, ¿no? De querer hacer algo, lo que sea, pero pues hacer algo, ¿no? Sí, motivarse y bueno, entonces creo que cumplimos con algo que él deseaba, que era eso, como mostrar esas historias que inspiran, ¿no? Que podemos llamar lo que tú has dicho, ¿no? Que tu preocupación de dar a conocer esas historias de éxito, ¿no? Que bien también podría ser esto una historia de éxito, ¿no? Podría considerarse eso. Y bueno, también algo que hace poco leía, no sé exactamente la estadística, pero la mayor parte de jóvenes hoy está abandonando el campo mexicano, es decir, no se quieren dedicar a algo que tenga que ver con la agricultura. Y todo ese conocimiento, que finalmente es un conocimiento técnico, un conocimiento con el paso de los años, se va perdiendo en las generaciones hoy que ya son mayores y que desafortunadamente en el caso de Morelos pues están supeditados a la siembra de caña en general. ¿Qué nos enseña ese documental, Rafa? Obviamente también para Misa, porque ahí sí no es una reflexión solo histórica, sino también pues una reflexión de la sobrevivencia, sobre la sobrevivencia humana y la cuestión de tener los recursos, ¿no? Para mantener pues nuestra alimentación. ¿Quieres comentar algo primero? Bueno, pues algo también que nos enseña el documental es que no solamente las historias de éxito ocurren con grandes personajes, ¿no? Sino también ahí mismo en nuestra casa, nuestros propios papás, pueden ser nuestros grandes héroes, ¿no? Parte de eso también de nuestra historia es saber quiénes somos, ¿no? También es muy importante y bueno, más que nada el documental también nos invita a ver otras cosas más, ¿no? No solo enfocarnos en algo, sino también enfocarnos en más variedades, ¿no? Por así decirlo.
Sí, algo que lo que te estaba diciendo, Omar, de los jóvenes que no nos queremos dedicar al jabón. Estoy joven, creo yo. No, bueno, nosotros de alguna manera intentamos, ¿no?, meternos ahí todavía. Pero, pues eso justo hace la crítica también don Bonifacio Bastida ahí en el docu, porque hace una reflexión de eso. Dice, pues es que pues ya nadie quiere sembrar, ¿no? Y también dice, pues por eso es caro. Dice, pues antes era barato porque pues todos sembrábamos. Entonces vemos, por ejemplo, algo que no nos dejaba de sorprender en cada entrevista, era la variedad de productos que se sembraban en el municipio de Tlaltizapán, y que me imagino que también pudo haber sido en todo el estado de Morelos, ¿no? Para nosotros entonces lo que vemos ahí es que esto de un monocultivo, como la caña en este caso, pues fue un problema, porque entonces ya no siembras productos de primera necesidad que vas a consumir, que sí vas a consumir en tu casa a diario, como un tomate, jitomate, chile, que era lo que se sembraba aquí, cebolla. Pues sembrar un producto como la caña que bueno, pues no es algo que vayas a consumir como del diario, ¿no? O habitualmente. Entonces creo que ahí la crítica también es esa, ¿no? Pensar qué onda, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tipo de productos sembrar? Quizá que sean más necesarios, como una necesidad inmediata para la población también aquí. Es difícil pensarlo ahora, pues que las tierras que están disponibles pues den como para todo el municipio de Tlaltizapán, ¿no? La verdad es también difícil, pero sí, yo creo que el monocultivo fue un problema, es un problema, y que quizá en el siguiente documental del Norte Chiquito también nos inspira ese. Vamos a tratar, yo creo que un poquito más ese tema que tú nos estás diciendo, y son las condiciones del campo, que sí, por supuesto, nos afecta. ¿Sabes lo que pasó? Lo que pasó fue en cuestión de nosotros, los jóvenes. Porque los viejitos de antes le hacían la lucha a todo, de que hubiera de todo. ¿Y qué pasa cuando se muere el viejito? Nos quedamos los nuevos, y los nuevos ya no hacemos igual, ya no le hacemos la lucha. Dicen, no, nos vamos a otro. ¿Qué pasa ahorita? Entonces luego dicen, me voy para el norte, y ya que tengan tierras ahí las dejan. Así pasó con todas esas siembras. ¿Desde dónde eres? De aquí. Soy de Morelos, de aquí, porque pues aquí acabé de crecer. Aquí ayudé a mi mamá a crecer, a mis hermanos. Y que nos debe de importar a todos, ¿no? Porque si no producen, pues ¿qué vamos a comer, ¿no? También, y siguen siendo, pues no sé, la verdad yo a veces, cuando escucho hablar personas que se quejan de lo que ganan ya con la caña, no entiendo por qué siguen ahí. Pero bueno, ya aunque sea poquito, pero algo seguro, pues ya están ahí, ¿no? Pero yo creo que sí deberíamos de atrevernos a sembrar otra cosa, ¿no? Bueno, las personas que tienen tierras, en este caso ejidatarios, ¿no?, que tienen las extensiones de tierras pues más grandes, pues atreverse a sembrar otro tipo de producto, ¿no? Lo vemos no tan lejos, por ejemplo, Tepalcingo, que uno lo ve, no sabemos allá también sus problemas, pero pues ves la producción de sorgo, de maíz, de limón, de naranja, ¿no? Como que hay una más variedad, y pareciera que se ve mejor que aquí, que solamente caña, ¿no? Entonces, pero sí, la reflexión está interesante, y que la crítica en el documental sí se ve, aunque hay poco, pero sí es como un poquito la crítica sobre el campo, ahí está también. Ahora su experiencia sobre esto de miscelánea histórica, ¿cuál ha sido? Pues en un momento Omar me preguntaba eso, ¿no? Como regresar algo a la universidad, ¿no? Y aunque lo hicimos por fuera, estaría chido que la UNI nos apoyara. Ojalá lo escuchen. Pero pues ese es lo mismo, ¿no? Como ahora nos preocupa aquí en el municipio, pues que se dé a conocer esas historias del municipio. Pues creo que coincidimos, ¿no? Que en miscelánea histórica lo importante era dar a conocer pues lo que se ha dicho en cada programa, ¿no? Los trabajos de investigación de los estudiantes, que yo creo que se haya fallado mucho la UNI en darles esa divulgación a sus trabajos, ¿no? Esa difusión de investigaciones, y pues tomar en cuenta pues a todos, ¿no? Tomar en cuenta a todos los estudiantes, todos tienen algo que decir, ¿no? Es pues muy satisfactorio, más para mí que darme cuenta que Tlaltizapán es el segundo municipio que más nos ve. Primero, por mucho tiempo fue el municipio que más nos veía, ahorita ya está en segundo lugar, y pues la verdad eso me da mucho gusto. De verdad, no sé si el trabajo que hacemos nosotros tiene que ver con que vean aquí en Tlaltizapán o no sé, pero me da mucho gusto ver que en mi pueblo están viendo este programa, y la verdad que sí, no son cualquier números, ¿no? Me da una satisfacción enorme
Y pues, no sé, ¿qué? Bueno, pues a mí mi experiencia pues es más personal, ¿no? Para mí ha sido algo que me ha nutrido bastante. En verdad, yo sí, no, cada vez que edito, pues los videos los veo 2, 3 veces y me voy descubriendo nuevas cosas y digo, no más, todavía estoy pequeño, ¿no? Sí me falta mucho por ver. Y a mí lo que más me ha gustado es ver cómo al final son diferentes las carreras, pero al final se vuelven a unir, ¿no? Pues ya ahorita ya es historia, ya son los antropólogos, ya son los filósofos, ya son los los de artes, ¿no? Derecho, sí, no, por ahí los gente metida en cultura, sí. en arte, entonces, música. El ver todo eso y cómo lo puedo ir conjuntando, ¿no? Luego discuto con Rafa casi siempre, ¿no? Que termino una entrevista, es como decirle, oye, ¿y esto por qué? ¿No? Y preguntarle, ¿no? Y también ver cómo hay lazos que todavía siguen, ¿no? Cómo los Altos de Morelos siguen unidos y por qué el conocer esa relación de por qué están unidos desde hace tiempo o por qué está relacionado, por qué Tlaltizapán con Anecuilco se llevan o por qué pueden llevarse, ¿no? O hasta por qué están peleados también los municipios, ¿no? Para mí, la verdad, la experiencia de aquí de Miscelánea ha sido muy, muy grata, muy satisfactoria. Me aprendo cada 8 días algo nuevo, ¿no? Los filósofos ahora fueron los que apenas se pasaron y sí me hicieron explotar un poco la cabeza, ¿no? Lo que le decía a Rafa, cuando pasó de antropólogo se ve mucho la diferencia, ¿no? Le digo, mira, ellos sí se ven mejor. No, es que ya veía los de historia y pues... Somos más serios los sí, es lo que les decía, ¿no? Le decía a Rafa, no, es que les falta algo más, ¿no? Ya ves un trabajo de antropología y dices, órale, ¿no? Y dices, bueno, siempre hay, ¿no? Hay pequeños detalles que se ve y diferencian de cada una de las carreras, ¿no? Pero al final se terminan uniendo y creo que todos los trabajos de todas las demás han intentado buscar un bien común, es lo que yo he visto, y todos quieren, pues dar a resaltar una historia, ¿no? O algo que a ellos personalmente les movía, lo quieren compartir, ¿no? Creo, y todos eso lo tienen, todas las carreras en común, ya sean los que se van en economía, en historia económica, los que se van a hablar de Xochicalco, esas personas que están pues ahí en la lucha constante también, ¿no? Y pues dar a conocer pues diferentes, ¿no? O esa gente que ahorita que hay gente que no conocemos, por ejemplo, Jesús Peredo, ¿no? Que es un personaje grande, el Carlos Gallardo, ¿no? También que es un personaje muy enorme en la educación. Sí, el fotógrafo, ahorita se me olvidó su nombre, ¿no? Adalberto, el señor Adalberto, que tenemos un personaje tan grande en fotografía aquí en Cuernavaca. No, el trabajo antropológico que ha hecho él y sus hijos. Sí. Es enorme, está reconocido a nivel mundial. Sí, que es los 2 ríos, los 3 ríos, ¿no? 3 ríos, ¿no? Sí, la otra vez fui al Museo de Antropología e Historia, ¿no? Y le mandé una foto, le digo, oye Rafa, mira, aquí está uno, creo, ¿no? No sé, le dije, mira, creo es del fotógrafo Alberto, ¿no? Sí. Y verlo ahí y dice, ay, oye, ya conozco esa foto, ¿no? Sí, es algo muy interesante, la verdad. Sí. Y bueno, de ahí se desprende que Miscelánea pues ya tenga otras secciones, en este caso de acervos culturales, que finalmente pues el objetivo se ha diversificado, profe, y hemos llegado afortunadamente gracias a ustedes, lo repito, porque finalmente ustedes hacen el trabajo pues pesado de exactamente ver 1, 2, 3 veces las entrevistas, saber qué es lo que puede digerir el público de una manera más fácil, tener la toma precisa, el audio en cuestión, y bueno, pues considero que son pues el pilar para que esto siga adelante, ¿no? Casi 1 año, profe. Ya va a hacer llorar a Lomar. Es que hoy estamos viendo la cara oculta de la luna. Gracias al productor de edición, al productor de cámaras, y ahorita que está por acá nuestro compañero Alberto, ¿no? Exactamente. También en la producción del sonido, y Oscar Lorenzana, que hoy no estuvo, pero que también es parte de ese equipo que está atrás, ¿no? Exacto. Porque nada más nos vemos tú y yo en cámaras. Y bueno, pues también resaltar, profe, que
estamos ya casi por cerrar un año de trabajo y creo que estar hoy, insisto, en este cuartel que tanta historia tiene, en este municipio que hoy tiene un reto importante, el ser un pueblo mágico, con todo lo que implica políticamente hablando, culturalmente hablando, económicamente también hablando. Y bueno, ustedes que son nativos de la cabecera municipal, pues un poco dejar esta huella que seguramente ya han marcado en el público que tienen, y que también nuestras autoridades sean sensibles a que pues el trabajo se está haciendo, ¿no? Hace falta ciertos apoyos que en realidad tampoco es una inversión para el municipio, ¿no? Sí, ojalá que realmente las autoridades municipales retomen ese tipo de trabajos para la difusión, que les va a ayudar a que se conozca todo lo que se hace de investigación por parte de los alumnos de la universidad, en particular del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, la extinta Facultad de Humanidades, que se permita conocer todo lo que ellos han podido realizar para el desarrollo del conocimiento, en particular de las humanidades. Es cierto, y bueno, hablaba de Rafa de la retribución a la UAM, creo que es una excelente retribución la que se está haciendo desde varios frentes, y también al Tecnológico de Zacatepec, que también es una institución en el caso de pues, lo que ellos preparan a cierto tipo de profesionales, pues pilar de la enseñanza a nivel superior en el estado de Morelos, ¿no? Sí, es bastante. Pues bueno, ya hay uno que otro compañero ingeniero que también ya están interesados y que ahí de vez en cuando le echan una revisión, ¿no?, a los videos también. Y ahí les vamos metiendo un poco la espinita, ¿no? Perfecto. Pues, profe, ¿alguna pregunta más para estos jóvenes? Ya se me acabó el repertorio. Pues bueno, estimado público, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros en esta entrevista a los dos hermanos Aguirre Temamantla. Rafa, Misa, muchas gracias por estar en esta entrevista el día de hoy. Del otro lado. Sí. Y bueno, agradecer a los encargados del museo del cuartel de Zapata, a Lina en particular, que lleva a cabo estos trabajos. Y bueno, pues también recordar que este programa está o tiene la intención de difundir diversos temas de historia, particularmente del área de humanidades, de los egresados de la facultad, de la extinta Facultad de Humanidades, hoy Instituto de Ciencias Sociales de la UAM. Y bueno, mandarles un saludo. Nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias. Hasta luego.